Acción. Hola, buenos días, compañeros y profesor. Nosotros les explicaremos la unidad 8, que es alquenos, reacciones y síntesis. Y mi equipo está conformado por Mora Sánchez, Gabriela Elizabeth, Rodríguez Plasencia, Sofía Montserrat, Sánchez Martín, Víctor Jared, Tejeda Bravo, Diana Saraí, Vaca Rodríguez, Daniela Alexandra y yo, Adilene Mora. Bueno, en este tema veremos cómo se preparan los alquenos y explicaremos muchos otros ejemplos de las reacciones de adición de estos. Especialmente importantes son la adición de un halógeno para dar 1,2 de halogenuro, la adición de un ácido hipoaloso para dar una hilohidrina. También está la adición de agua para dar un alcohol, la adición de hidrógeno para dar un alcano, la adición de un oxígeno individual para dar un éter cíclico de 3 miembros llamado epóxido, y la adición de dos grupos hidroxilo para dar un 1,2 diol. Bueno, como primer tema está la preparación de alquenos, perspectivas de las reacciones de eliminación. Los alquenos se obtienen o preparan fácilmente a partir de precursores sencillos. Por lo general son alcoholes en sistemas biológicos y alcoholes o halogenuros de alquilo en el laboratorio. Al igual que la química de los alquenos está regida por las reacciones de adición, la preparación de los alquenos está regida por la reacción de eliminación. Preparación de alquenos. Dice, la adición y la eliminación son dos caras de la misma moneda. Esto quiere decir que una reacción de adición puede involucrar una reacción de bromuro de hidrógeno o agua a un alqueno para formar un halogenuro de alquilo o un alcohol, mientras que una reacción de eliminación puede involucrar la pérdida de bromuro de hidrógeno o agua de un halogenuro de alquilo o de un alcohol para formar un alqueno. Las dos reacciones de eliminación más comunes son la deshidrohalogenación, es decir, la pérdida de un halogenuro de alquilo, y la deshidratación, esto es la pérdida de agua de un alcohol. La deshidrohalogenación ocurre usualmente por la reacción de un halogenuro de alquilo con una base fuerte como hidróxido de potasio. Por ejemplo, el bromociclohexano produce ciclohexeno cuando es tratado con hidróxido de potasio en disolución de etanol. La deshidratación se realiza frecuentemente al tratar un alcohol como un ácido fuerte. Por ejemplo, cuando se calienta metilciclohexanol con ácido sulfúrico acuoso en el disolvente tetrahidrofurano, ocurre la pérdida de agua y se forma el 1-metilciclohexeno. Y como pueden ver, se muestra un ejemplo. Como un ejercicio, tenemos que cuántos alquenos, incluyendo isómeros EZ, pueden obtenerse de la deshidratación del 3-metil-3-hexanol con ácido sulfúrico acuoso. A lo cual, pues ahí está la respuesta del ejercicio, que son 5 productos de alquenos lo que se obtiene. Seguimos con el tema 2, que es la halogenación de alquenos, adición de X2. La halogenación es un proceso químico mediante el cual se adicionan uno o varios átomos de elementos del grupo de los halógenos a una molécula orgánica. Un posible mecanismo para la reacción de bromo con alquenos puede involucrar la adición electrofílicamente consistente con los hechos conocidos, que en particular no explica la estereoquímica de la reacción de adición. Esto es, el mecanismo no indica el estereoisómero del producto que forma. Cuando se realiza la reacción de halogenación sobre un cicloalqueno, como el ciclopenteno, solo se forma el estereoisómero trans del producto de halogenuro de la adición en lugar de la mezcla de isómeros cis y trans, que podría haberse esperado si tuviera involucrado un carbocatión intermediario plano. Decimos que la reacción ocurre con estereoquímica anti, lo que significa
Que los dos átomos de bromo vienen de caras opuestas al enlace doble, uno de la cara superior y otro de la cara inferior. Cuando se realiza la reacción de halogenación sobre un cicloalqueno, como el ciclopenteno, solo se forma el estereoisómero trans del producto de halogenuro de la adición, en lugar de la mezcla de los isómeros cis y trans que podría haberse esperado si tuviera involucrado un carbocatión intermediario plano. Decimos que la reacción ocurre con estereoquímica anti, lo que significa que los dos átomos de bromo vienen de caras opuestas, del doble enlace de la cara superior y otro de la cara inferior. Pues como dato curioso, en 1937, George Kimball y Irving Roberts sugirieron una explicación para la estereoquímica de la adición observada. Propusieron que el intermediario de la reacción no es un carbocatión, sino por el contrario, es un ion bromonio de R2-bromo formado para la adición del bromo al alqueno. El ion bromonio se forma en una sola etapa por la interacción del alqueno con bromo y la pérdida simultánea del bromo. El postulado del ion bromonio hecho hace más de 74 años para explicar la estereoquímica de la adición de halógenos o alquenos es un ejemplo destacado de la lógica. George Olac, quien preparó y estudió las disoluciones estables de iones bromóreos cíclicas, no había duda no había duda de lo que habían propuesto. Y los iones bromonios sí existían. Las reacciones de halogenación de los alquenos ocurren en la naturaleza al igual que lo hacen en el laboratorio, pero están principalmente limitadas a organismos marinos, los cuales viven en un ambiente rico de halogenuros. Las reacciones de halogenación biológica son realizadas por enzimas llamadas haloperoxidasas mm, para oxidar los iones de bromo o cloro en un equivalente biológico de bromo-cloro. Bueno, esto sería todo de mi parte. Le dejo la palabra a mi compañera Gaby. Buenos días, yo soy la compañera Gabriela Mora y voy a presentarles el tema 8.3. Alondrinas a partir de alquenos, adición H o X. Otro ejemplo de una adición electrofílica es la reacción de alquenos con los ácidos hipoalosos de ácido hipocloroso o ácido hipobromoso para producir 1,2 haloalcoholes, llamados alohidrina. Sin embargo, la formación de alohidrinas no sucede por la reacción directa de un alqueno con ácido hipobromoso o ácido hipocloroso. En lugar de ello, la adición se hace indirectamente por la reacción del alqueno con bromo o cloro en la presencia de agua. Cuando el bromo reacciona con un alqueno, el ion bromonio cíclico intermediario reacciona con el único nucleófilo presente. El ion bromo, sin embargo, si la reacción se realiza en presencia de un nucleófilo adicional, el ion bromonio intermediario puede ser interpretado por el nucleófilo adicionado y desviarse a un producto diferente. Por ejemplo, en la presencia de agua, esta compite como nucleófilo con el ion bromo y reacciona en el ion bromonio intermediario para producir una bromohidrina. El efecto neto es la adición de ácido hipobromoso en un alqueno por la vía que se muestra en la figura 8.1. Figura 8.1. Mecanismos de la formación de bromohidrina por la reacción de un alqueno con bromo en la presencia de agua, la cual actúa como un nucleófilo en la etapa 2 para reaccionar con el ion bromonio intermediario. Como podemos ver en el paso 1, la reacción del alqueno con bromo produce un ion bromonio intermediario, como brevemente se explicó. En el paso 2, el agua actúa como un nucleófilo utilizando un par de electrones no enlazados para abrir el anillo ion y bromonio y formar un enlace con el carbono.
Dado que el oxígeno dona sus electrones en esa etapa, ahora tiene una carga positiva. La pérdida de un protón H del hidrógeno da H3O y la bromhidrina neutra como producto de la adición. Pocos alquenos son solubles en agua y la formación de bromohidrinas se realiza con frecuencia en un disolvente como el sulfóxido de metilo, utilizando un reactivo llamado NBS como una fuente de bromo. La NBS es un compuesto estable y fácilmente manejable que se descompone lentamente en agua para producir bromo a una velocidad controlada. También el bromo por sí solo puede ser utilizado en la reacción de adición, pero más peligroso y más difícil de manejar que la NBS. Tema 8.4. Hidratación de alquenos. Adición de agua H2O por oximercuración. El agua se añade a los alquenos para producir alcoholes, un proceso llamado hidratación. La reacción sucede en el tratamiento del alqueno con agua y un catalizador ácido fuerte, como el borohidruro de sodio, por un mecanismo similar al de la adición de HX. Por tanto, como se muestra en la figura 8.2, la protonación de un enlace doble de un alqueno produce un carbocatión intermediario, el cual reacciona con agua para formar un alcohol protonado como el producto ROH2. La pérdida de hidrógeno de este alcohol protonado da el alcohol neutro y regenera el catalizador ácido. Figura 8.2. Mecanismo de la hidratación catalizada por ácido de un alqueno para producir un alcohol. La protonación del alqueno da un carbocatión intermediario que reacciona con el agua. El producto inicial se desprotona. El paso número 1 dice: un átomo de hidrógeno en el electrófilo H3O es atacado por los electrones pi del enlace doble nucleofílico, formándose un nuevo enlace CH, lo que deja al otro átomo de carbono con una carga positiva y un orbital p vacío. Simultáneamente, dos electrones del enlace OH se mueven al oxígeno generando agua neutra. Paso 2. El nucleófilo H2O dona un par de electrones al átomo de carbono cargado positivamente, formando un enlace CO y dejando una carga positiva en el oxígeno del alcohol protonado como producto de la adición. En el paso número 3, el agua reacciona con una base para remover el hidrógeno positivo, regenerando H3O y produciendo el alcohol neutro como producto de la adición. La hidratación de alquenos catalizada por ácidos es particularmente adecuada en los procedimientos industriales a gran escala y son fabricadas por hidratación de etileno aproximadamente 300,000 toneladas de etanol cada año en Estados Unidos. Requiere altas temperaturas de 250 grados Celsius en el caso del etileno, así como fuertes condiciones de acidez. También es poco común la hidratación catalizada por ácidos de enlaces dobles aislados en las rutas biológicas. Con más frecuencia, las hidrataciones biológicas requieren que el enlace doble sea adyacente a un grupo carbonilo para que proceda la reacción. Por ejemplo, el fumarato es hidratado para dar malato, como una etapa en el ciclo del ácido cítrico del metabolismo de alimentos. En el laboratorio, los alquenos son frecuentemente hidratados por procedimientos de oximercuración. La oximercuración implica la adición electrofílica de mercurio a un alqueno que reacciona con un acetato de mercurio, por lo general abreviado como HgOAc2, en el disolvente tetrahidrofurano acuoso. Cuando el compuesto orgamercúrico intermediario es tratado con borohidruro de sodio, la mercuración produce un alcohol. Por ejemplo, como se ve aquí abajo en la imagen. La oximercuración de alquenos es casi análoga a la formación de alohidrina.
La reacción es iniciada por la adición electrofílica del ion mercúrico al alqueno para poder dar un ion mercurinio intermediario, cuya estructura es parecida a la del ion bromonio, figura 8.3. La adición leucofílica del agua como la formación de halohidrinas seguida por la pérdida de un protón, la forma de un producto organomercúrico estable. Figura 8.3. Además de... Mi nombre es Daniela y a mí me tocó el tema 8.5, que es la hidratación de alquenos, adición de agua por hidroboración. Además del método de oximercuración, desmercuración, el cual forma el producto de Markov-Nikov, también es útil un método complementario que produzca el producto de anti-Markov-Nikov. Descubierta en 1959 por H.C. Brown y llamada hidroboración, la reacción involucra la adición de un enlace boro-hidrógeno del borano a un alqueno para producir un organoborano intermediario. La oxidación del organoborano por reacción con peróxido de hidrógeno H2O en medio básico da un alcohol. En el ejemplo vemos un 2-metil-2-pentano, intermediario es organoborano y por último nos da resultado 2-metil-3-pentanol. El borano es muy reactivo como ácido de Lewis debido a que el átomo de boro tiene únicamente sus electrones en su capa de valencia de tetrahidrofurano. El borano acepta un par de electrones de una molécula de disolvente en una reacción ácido-base de Lewis para completar su octeto y formar un complejo estable borano tetrahidrofurano. Cuando un alqueno reacciona con borano en disolución, ocurre rápidamente 3 veces la adición al enlace doble y forma un trialquiloborano 3Rb. Por ejemplo, un equivalente molar de borano se adiciona a 3 equivalentes molares de ciclohexano para producir tricicloexilborano. Cuando el tricicloexilborano es tratado con peróxido de hidrógeno acuoso H2O en disolución básico, sucede una oxidación. Se rompen los 3 enlaces carbono-boro. Los productos oxígeno-hidrógeno se unen a los 3 carbonos y son producidos 3 equivalentes del ciclohexanol. El efecto neto de la hidroboración-oxidación en 2 etapas es la hidratación del enlace doble de alqueno. Una de las características que hace de tanta utilidad la reacción de hidroboración es la regioquímica, que resulta cuando hidrobora un alqueno asimétrico. Por ejemplo, la hidroboración del 1-metilciclopenteno produce trans 2-metilciclopentanol. Tanto el boro como el hidrógeno se adiciona a un alqueno desde la misma cara del enlace doble. Esto es con estereoquímica sin lo opuesto de anti, con el boro uniéndose al carbono menos sustituido. Durante la etapa de oxidación, el boro es reemplazado por un OH con la misma estereoquímica, resultando una adición de agua total sin anti-Markov-Nikov. Esta estereoquímica resultante es particularmente útil porque es complementaria de la regioquímica de Markov-Nikov observada para la oximercuración de mercuración. ¿Por qué la hidroboración de alquenos sucede con regioquímica anti-Markov-Nikov, produciendo el alcohol menos sustituido?
La hidroboración difiere de varias otras reacciones de adición de alqueno que ocurren en una sola etapa sin un carbocatión intermediario. Debido a que los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-boro se forman al mismo tiempo y a partir de la misma cara del alqueno, resulta una estereoquímica sin. La regioquímica de Antimarkovnikov ocurre debido a que la fijación de boro se ve favorecida en el átomo de carbono, estéricamente menos impedido del alqueno en lugar de en el carbono más impedido. Tema 8.6, reducción de alquenos, hidrogenación. Los alquenos reaccionan con hidrógeno en presencia de un catalizador metálico, tal como paladio o platino, para producir los alcanos saturados correspondientes. Como productos de la adición, describimos el resultado al decir que el enlace doble ha sido hidrogenado o reducido. En la siguiente imagen podemos ver 1,2 dimetilciclohexano igual a 70% de 85% cis, 1,2 dimetilciclohexano al 30% al 15% trans, 1, dimetilciclohexano. Nótese que la palabra reducción es utilizada de manera un poco diferente en la química orgánica de la que pudo haber aprendido previamente. En química general, una reducción se define como la ganancia de uno o más electrones por un átomo. Sin embargo, en química orgánica, una reducción es una reacción que resulta en una ganancia de densidad electrónica por un carbono causado por la formación del enlace entre el carbono y el átomo, menos electronegativo, generalmente hidrógeno, o por el rompimiento del enlace entre el carbono y el átomo más electronegativo, por lo general oxígeno, nitrógeno o un halógeno. Reducción. En este incrementa la densidad electrónica en el carbono al formarse este enlace carbono-hidrógeno. Al romper uno de estos, CO, CN o CX, una reducción de un alqueno catalizador a un alcano. El platino y el paladio son los catalizadores más comunes en el laboratorio para la hidrogenación de los alquenos. El paladio se utiliza por lo general como un polvo muy fino, soportado en un material inerte como el carbono vegetal. El PDC, que es el paladio absorbido en carbono, para maximizar el área superficial. El platino se utiliza comúnmente como platino, un reactivo llamado catalizador de Adams en honor a su descubridor, que fue Roger Adams. La hidrogenación catalítica, al contrario de la mayor parte de las otras reacciones orgánicas, es un proceso heterogéneo en lugar de homogéneo. Esto es, la reacción de hidrogenación no ocurre en una disolución homogénea, sino que sucede en la superficie de partículas catalizadoras sólidas. La hidrogenación ocurre usualmente con estereoquímica, sin ambos hidrógenos se añaden al enlace doble desde la misma cara. La hidrogenación comienza con la absorción del hidrógeno en la superficie del catalizador. La complejación entre el catalizador y el alqueno ocurre cuando el orbital vacío en el metal interactúa con el orbital lleno del alqueno. En las etapas finales, el hidrógeno se inserta en el enlace doble y el producto satura, se difunde alejándose del catalizador. La estereoquímica de la hidrogenación es sin, porque ambos hidrógenos se añaden al enlace doble desde la misma superficie del catalizador. Reducción de alquenos, hidrogenación. 1. El hidrógeno molecular se absorbe en la superficie del catalizador y se disocia en átomos hidrógenos.
como podemos ver en la imagen 1, es el metal catalizador. El 2, el alqueno se absorbe en la superficie del catalizador, utilizando su enlace pi para formar un complejo con los átomos metálicos. Enlace de hidrógeno al catalizador. 3. Se transfiere un átomo de hidrógeno del metal a uno de los átomos de carbono del alqueno, formando un intermediario parcialmente reducido con un enlace carbono-hidrógeno y un enlace carbono-metal. 3, intermediario parcialmente reducido, como podemos ver. En la 4 se transfiere un segundo átomo de hidrógeno del metal al segundo carbono, dando un alcano como producto y regenerando el catalizador. Debido a que ambos hidrógenos son transferidos a la misma cara del alqueno, la reducción tiene una estereoquímica sin alcano más catalizador regenerado. Una característica interesante de la hidrogenación catalítica es que la reacción es extremadamente sensible al ambiente estérico alrededor del enlace doble. Como resultado, el catalizador se aproxima con frecuencia solo a la cara más accesible de un alqueno, dando origen a un solo producto. Como podemos ver, el CH3 es el lado superior del enlace doble bloqueado por el grupo intermedio. Y entre los corchetes podemos ver cuando no formado. Los alquenos son mucho más reactivos hacia la hidrogenación catalítica que la mayor parte de los otros grupos funcionales insaturados y por tanto la reacción es bastante selectiva. Otros grupos funcionales como los aldehídos, las cetonas, los esteres y los nitilos sobreviven sin cambios en condiciones normales de hidrogenación de alquenos, aunque la reacción con estos grupos ocurre bajo condiciones más vigorosas. Notas en particular que en la hidrogenación del metil 3-fenilpropenotato, que se muestra enseguida, el anillo aromático no es reducido por el hidrógeno y el paladio, aun cuando contiene enlaces dobles visibles. El 2-ciclohexenón ahí se ve muy borroso. Se convierte en ciclohexano, cetona no reducida. El metil 3-fenilpropenoato es igual a el anillo aromático no reducido. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Las reducciones de enlace doble son muy comunes en las rutas biológicas, aunque el mecanismo del proceso es, por supuesto, diferente de la hidrogenación catalítica sobre paladio que ocurre en el laboratorio. Al igual que con las hidrataciones biológicas, las reducciones biológicas generalmente se presentan en dos pasos y se requiere que el enlace doble sea adyacente a un grupo carbonilo. En la primera etapa, el agente reductor biológico NADPH, que significa nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido, añade un ion hidruro al doble enlace para dar un anión. En segundo lugar, el anión es protonado por el ácido base, lo que además conduce a la adición total del hidrógeno. Un ejemplo es la reacción de la transcrotonil ACP, un paso implicado en la biosíntesis de ácidos grasos. Aquí vemos la imagen del ejemplo anterior explicado. La siguiente en hablar es mi compañera Sara. Yo soy Sara y voy a hablar sobre la oxidación de alquenos, epoxidación e hidroxilación. En química orgánica, una oxidación es una reacción que resulta en una pérdida de densidad electrónica por un carbono, causada por la formación de un enlace
entre el carbono y un átomo más electronegativo. Por lo general, oxígeno, nitrógeno o un halógeno, o por el rompimiento de un enlace entre el carbono y el átomo menos electronegativo. Por lo regular es hidrógeno. Un epóxido, también llamado oxirano, es un éter cíclico con un átomo de oxígeno en un anillo con 3 miembros. Los epóxidos experimentan con el agua una reacción catalizada por el ácido y con ruptura de anillo con agua. Se le llama hidrólisis. Para dar el 1,2 de alcohol corresponde llamado también glicol. Por tanto, el resultado de las dos etapas de exposición y hidrólisis, aquí en la imagen se muestra lo ya mencionado. ¿Qué es una hidroxilación? La hidroxilación es una reacción química en la que se introduce un grupo hidroxilo en un compuesto, reemplazando un átomo de hidrógeno, oxidando al compuesto. Se puede realizar directamente la hidroxilación sin pasar a través del expósito intermediario al tratar un alqueno con tetróxido de osmio. La reacción ocurre con estereoquímica y no involucra carbonación intermediario en su lugar. Sucede a través de un osmato cíclico intermediario, el cual se forma en una sola etapa por adición de osmio al alqueno. Este osmato cíclico se rompe utilizando bisulfito de sodio acuoso. 8.8. Separación en compuestos de carbonilo. En todas las reacciones de adición de alquenos que hemos visto hasta ahora, se ha convertido en un enlace sencillo al enlace doble carbono-carbono, pero se ha dejado intacto el carbono del esqueleto. Sin embargo, hay reactivos oxidantes poderosos que romperán los enlaces carbono-carbono y producirán fragmentos que contengan grupos carbonilos. Separación de compuestos carbonilo. El ozono es el reactivo más útil para la ruptura de enlaces dobles, preparado al pasar un flujo de oxígeno a través de una descarga eléctrica de alto voltaje. El ozono se adicionará rápidamente al enlace carbono-carbono de un alqueno a bajas temperaturas para dar un intermediario cíclico llamado monosino. Una vez formado el molosónido, se rearreglará espontáneamente para formar osónido. Y aunque no estudiaremos con detalle el mecanismo de esta transportación, el molosónido se separa en dos fragmentos que recombinarán de una manera diferente. Los osónidos con más baja masa muscular son explosivos y por tanto no son aislados. Por el contrario, el osónido se trata inmediatamente con un agente reductor como el zinc metálico en ácido acético para convertirlo en compuestos de carbonilo. A continuación, mi compañera les hablará del tema 8.9. Mi nombre es Sofía y les hablaré sobre el tema 8.9, adición de carbonos a alquenos y síntesis del ciclopropano. El carbeno R2C es una molécula neutra que contiene un carbono diavalente con solo 6 electrones en su capa de valencia. Por tanto, es altamente reactivo y es generado únicamente como intermediario de una reacción, en lugar de como una molécula aislable. Debido a que son deficientes en electrones, los carbenos se comportan como electrófilos y reaccionan con enlaces carbono-carbono nucleofílicos y la reacción ocurre en una sola etapa sin intermediarios. A continuación, se ve en la imagen. Uno de los métodos más sencillos para generar un carbeno sustituido es por tratamiento de cloroformo. Con una base fuerte como el KOH, como se muestra en la imagen, la pérdida de un protón del C-hidrógeno cloro 3 del anión triclorometaduro y del
del cual expulsa un ion cloro de manera espontánea para producir el dicloruro carbeno. Primero, la base abstrae el hidrógeno de cloroformo, dejando atrás el par de electrones del enlace C-hidrógeno, formando el anión triclorometanuro. Y segundo, la pérdida espontánea del anión cloruro produce el diclorocarbeno neutro. El mejor método para preparar ciclopropanos no halogenados es mediante un proceso llamado reacción de Simmons-Smith, investigada inicialmente por la compañía DuPont. Esta reacción involucra un carbeno libre y en lugar de este utiliza un carbenoide, un complejo metálico con una reactividad parecida a la de un carbeno. Cuando el diiodometano es tratado con una mezcla de zinc-cobre, especialmente preparada, se forma yoduro de yodometil-zinc. En presencia de un alqueno, el yoduro de yodometil-zinc transfiere un grupo de CH2 al enlace doble y produce el ciclopropano. Por ejemplo, el ciclohexileno reacciona con un buen rendimiento para dar el ciclopropano correspondiente, aunque no trataremos los detalles del mecanismo. La adición de un carbeno a un alqueno es una clase general de reacciones denominadas cicloadiciones. 8.10. Adiciones de radicales a alquenos, crecimiento de la cadena de polímeros. Veremos el proceso con más detalle, enfocándonos en la síntesis industrial de los polímeros del alqueno. Un polímero es simplemente una molécula grande, a veces muy grande, formada por la unión repetitiva de varias moléculas pequeñas entre sí, llamadas monómeros. La naturaleza hace un gran uso de los polímeros biológicos. Por ejemplo, la celulosa es un polímero formado por la repetición de unidades de monómero glucosa. Las proteínas son polímeros formados por la repetición de monómeros de aminoácidos y los ácidos nucleoicos son polímeros formados por la repetición de monómeros de nucleótidos. Aquí se puede ver lo ya explicado en la diapositiva anterior. Los polímeros sintéticos, tales como el polietileno, son químicamente más simples que los biopolímeros, pero todavía hay una gran diversidad en sus estructuras y propiedades, dependiendo de la identidad de los monómeros y las condiciones de la reacción utilizada para la polimeración. Los polímeros sintéticos más sencillos son aquellos que resultan cuando un alqueno es tratado con una pequeña cantidad de un radical como catalizador. El etileno produce polietileno, un alcano enorme que puede tener un peso molecular de más de 6 millones de UMA y puede contener hasta 200.000 unidades de monómeros incorporados en una gigantesca cadena de hidrocarburos. El polietileno y otros polímeros sencillos de alquenos se llaman polímeros de cadena en crecimiento, ya que se forman un proceso de reacción en cadena en la que un indicador se adiciona a un enlace carbono-carbono, doble para producir un reactivo intermediario. El intermediario reacciona con una segunda molécula de monómero para producir un nuevo intermediario, que reacciona con una tercera unidad de monómero y así sucesivamente. Históricamente, la polimerización del etileno se realizaba a alta presión, de 1000 a 3000 atmósferas, y a temperatura elevada de 100 a 250 grados Celsius, en presencia de un catalizador como el peróxido de benzoilo, aunque ahora se utiliza con más frecuencia otros catalizadores y condiciones de reacción. La etapa clave es la adición de un radical al enlace doble del etileno, una reacción similar en varios aspectos a las que sucede en la adición de un electrófilo. Cuenta con 3 etapas. La primera es la iniciación. La reacción de polimerización se inicia cuando unos cuantos radicales son generados por el calentamiento de una pequeña cantidad del catalizador peróxido de benzoilo para romper el enlace débil del oxígeno-oxígeno. El radical benzoiloxi, formado inicialmente, pierde CO2 y da un radical felino pH, ya que se indica el enlace carbono-carbono de etileno para iniciar el proceso de polimerización. Un electrón par del enlace doble del etileno con el electrón impar del radical felino forma un nuevo enlace carbono-carbono y el otro electrón permanece en el carbono. La segunda etapa es la propagación y en esta consiste la polimerización. Cuando ocurre, se adiciona el radical carbono formado en la etapa de iniciación a otra molécula de etileno para producir otro radical.
La repetición del proceso cientos por miles de veces forman la cadena del polímero. Y la última es la terminación. A la larga se finaliza el proceso en cadena por una reacción que consume el radical. La combinación de dos cadenas en crecimiento es una posible reacción de determinación de la cadena. El etileno no es un único en su habilidad para formar un polímero. También experimentan polimerización varios etilenos sustituidos llamados fonómeros de vinilio para producir polímeros con grupos sustituyentes espaciados de manera regular en los átomos de carbono alterados a lo largo de la cadena. Cuando se polimeriza un monómero de vinilo sustituido asimétricamente como el propileno o el estireno, las etapas de adición de radicales suceden en cualquier extremo del enlace doble para producir un radical primario intermediario o un radical secundario. Sin embargo, al igual que en las reacciones de adición electrofílica, encontramos que solo se forma el radical secundario más sustituido. Y aquí la imagen de lo que expliqué anteriormente. Y ahora les va a exponer mi compañero Jared. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jared Sánchez y en esta ocasión les voy a explicar el tema 8.11, adiciones biológicas de radicales a alquenos. Los radicales cuentan con un alto nivel de reactividad y esto hace posible la polimerización de alquenos. Esto a su vez dificulta las reacciones por radicales en moléculas complejas. Esto da como resultado que existan varias limitaciones en la utilidad de las reacciones de adición de radicales en el laboratorio. Ok. A diferencia de una adición electrofílica, donde la reacción ocurre una vez y el catión reactivo intermediario se elimina rápidamente en la presencia de un nucleófilo, por lo general el reactivo intermediario en una reacción por radicales no se elimina, por lo que reacciona una y otra vez de una manera incontrolable. Aquí, como pueden ver en el ejemplo, se están adicionando esos radicales. En las reacciones biológicas, la situación es diferente a la del laboratorio. Solo se presenta a la vez una molécula de sustrato en el sitio activo de la enzima donde sucede la reacción, y esa molécula se mantiene en una posición precisa con enzimas y otros grupos cercanos a reacción necesarios. Como resultado, las reacciones por radicales biológicas son más controladas y son más comunes que las reacciones por radicales industriales o en el laboratorio. Un ejemplo particularmente impresionante ocurre en la biosíntesis de las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, donde se lleva a cabo una secuencia de 4 adiciones de radicales. Y la síntesis de la prostaglandina comienza con la abstracción de un átomo de hidrógeno del carbono 13 del ácido araquidónico por un radical hierro-oxígeno para dar un radical carbono que reacciona con el oxígeno en el carbono 11 a través de una de sus formas de resonancia. Como pueden ver aquí, es lo que se muestra en pantalla. En el siguiente paso, el radical oxígeno que resulta se añade el enlace doble CO8 y carbono 9 para dar un radical en el carbono 8, lo cual se adiciona al enlace doble carbono 12 y carbono 13 y da un radical en el carbono 13. Como pueden ver aquí, este es el paso 2. Después, en el paso 3, se adiciona una forma de resonancia de este radical carbono en el carbono 15 a una segunda molécula de oxígeno, completando el esqueleto de la prostaglandina, y la reducción del enlace oxígeno-oxígeno da prostaglandina H2, llamada PGH2. La ruta parece complicada, pero el proceso completo está catalizado con un control exquisito por solo una enzima, y pues esto es algo muy impresionante. A continuación tenemos el tema 8.12, estereoquímica de reacción, adición de agua a un alqueno quiral. En la mayoría de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el laboratorio, así como en el cuerpo humano, así como muchas reacciones orgánicas, se generan productos con centros quirales. Estos los vimos en unidades anteriores. Por ejemplo, la adicción de agua catalizada por ácido al 1-buteno en el laboratorio produce 2-butanol, un alcohol quiral. El 2-butanol producido es una mezcla racémica de los enantiómeros R y S. Recuerdan que son los sinister y los rectus.
Aquí podemos ver en el ejemplo que al agregarle el ácido catalizador, obtenemos el Sinister 2-butanol al 50% y el Rectus 2-butanol al 50%. Para entender por qué se obtiene un producto racémico de la reacción de agua con 1-buteno, hay que pensar en el mecanismo de reacción. El 1-buteno es primero protonado para producir un carbocatión secundario intermediario, ya que el carbono trivalente es sp2 híbrido y plano. El catión tiene un plano de simetría y es aquiral. En consecuencia, puede reaccionar bien con el H2O desde la parte superior o inferior por igual. La reacción de la parte superior lleva al Sinister 2-butanol a través de un estado de transición. La reacción de la parte inferior lleva al Rectus 2-butanol a través del ET2. Los dos estados de transición son imágenes especulares, por lo tanto, tienen energías idénticas, se forman a tasas idénticas y tienen la misma probabilidad de ocurrir. Recordemos, estos ejemplos, algunos pueden ser en la naturaleza y otros en el laboratorio. Es regularmente más común verlos en el laboratorio. Y aquí podemos ver el ejemplo del espejo y de las imágenes especulares. Como regla general, la formación de un nuevo centro quiral por la reacción de reactivos aquirales siempre conduce a una mezcla racénica de productos enantioméricos. Dicho de otra manera, la actividad óptica no puede surgir de la nada. Un producto óptimamente activo solo puede ser resultado del inicio con un reactivo óptimamente activo o un medio ambiente quiral. En contraste con las reacciones de laboratorio, las reacciones biológicas catalizadas por enzimas a menudo generan un enantiómero sencillo de un producto quiral, incluso cuando el sustrato es aquiral. Una etapa en el ciclo del ácido cítrico del metabolismo de los alimentos, por ejemplo, es la adición de agua catalizada por aconitasa al Z-aconitato para dar isocitrato. Y es el ejemplo que tenemos aquí a continuación. A pesar de que el cis-aconitato es aquiral, solo se forma el enantiómero 2R3S del producto. El mecanismo, el cis-aconitado es una molécula proquiral que durante la reacción es mantenida en un entorno quiral por la enzima aconitasa. En este entorno quiral, las dos caras del enlace doble son químicamente distintas y la adicción se produce solo en la cara Re del carbono 2. Y es lo que podemos ver aquí en la siguiente imagen, que todo esto se lleva a cabo en el carbono 2 de la cara Re. Ahora, para finalizar esta presentación, seguimos con el tema 8.13, la estereoquímica de reacción, adición de agua a un alqueno quiral. La reacción analizada en la sección anterior implica una adición a un reactivo aquiral y la formación de una mezcla racémica óptimamente inactiva de dos enantiómeros producto. ¿Qué pasaría, sin embargo, si tuviéramos que llevar a cabo la reacción en un enantiómero sencillo de un reactivo quiral? Por ejemplo, ¿qué resultado estereoquímicamente sería obtenido de la adición de agua a un alqueno quiral, tal como el Rectus 4-metil-1-hexeno? El producto de la reacción 4-metil-2-hexanol tiene dos centros quirales y por lo tanto tiene 4 posibles estereoisómeros. Y aquí es el ejemplo del R4-metil-1-hexano, es una molécula quiral. Al ponerse en contacto con el catalizador ácido, en este caso sería el H2O, obtenemos el 4-metil-2-hexanol y al final se sigue manteniendo esta quiralidad, pero ahora tiene dos centros quirales. Ok, pensemos en los dos centros de quiralidad por separado. ¿Qué pasa con la configuración del carbono 4? El átomo de carbono que tiene el metilo, ya que el carbono 4 que tiene la configuración rectus en el material de partida y el centro de quiralidad no se ve afectado por la reacción. Su configuración no cambia entonces. Por lo tanto, la configuración de carbono 4 en el producto sigue siendo rectus, suponiendo que la prioridad relativa de los 4 grupos adjuntos no cambia por la reducción. ¿Qué pasa con la configuración en el carbono 2? El nuevo centro quiral. La estereoquímica en el carbono 2 se estabiliza mediante la reacción de agua con el carbocatión intermediario de la forma habitual. Pero este carbocatión no tiene un plano de simetría. Es quiral debido a que el centro quiral está en el carbono 4, debido a que el carbocatión no tiene ningún plano de simetría y es quiral. Las caras superior e inferior no reaccionan por igual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es probable que una de las dos caras, por razones estéricas, sea un poco más accesible que la otra, dando lugar a una mezcla de productos rectus y sinister en alguna proporción que no sea de 50-50, dos diasterémoros productos, 2R4R, 4-metil, 2-hexanol y 2S4R,
4-metil 2-hexanol. Se forman en cantidades desiguales y la mezcla es ópticamente activa. Y aquí tenemos el ejemplo del alqueno quiral. Se le agrega el H3O y se hace un carbocatión quiral. Y aquí es donde tenemos las caras inferiores y superiores. Como regla general, la formación de un nuevo centro quiral por la reacción de un reactivo quiral conduce a cantidades desiguales de productos diastereoisoméricos. Si el reactivo quiral es ópticamente activo, ya que solo se utiliza un enantiómero en lugar de una mezcla racémica, entonces estos productos también son ópticamente activos. Bueno, y para concluir este tema, a continuación se verán algunos ejercicios para la mejor comprensión del tema. Y a continuación se los presentaré. Pues esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.